Por aquí vamos a hablar de las pesadillas y su significado, y él es Julio Vicente Pérez Infante, quien es psicoterapeuta y nos acompaña el día de hoy, que ya nos había acompañado en una ocasión anterior, y por supuesto, bueno, pues ya, ¿qué tal? ¿Cómo estás, mi querido Julio? Muy bien, gracias por la invitación. Ay, gracias por Encantado. estar aquí nuevamente. Oye, platícanos, porque esto de las pesadillas, ya habíamos hablado de los sueños, Sí, en general. pero las pesadillas, todos las hemos tenido, ¿y qué tan comunes son? Son muy comunes y es un tipo de sueños porque hay muchos tipos de sueños. Entonces las pesadillas son unos bien importantes y que son bien, que te marcan. Cuando una persona tiene una pesadilla, luego ese día pues no es lo regular del día, a veces estamos intranquilos. Y el problema con las pesadillas es cuando nos damos cuenta que son recurrentes. Es decir, un día tienes una pesadilla, no pasa nada, pero si eso se repite cotidianamente, pues termina amargándote la vida. Inclusive hay problemas hasta de pareja, porque las personas cuando tienen pesadillas a lo mejor pueden dar patadas y tú sabes, despiértate y te caigo a golpes. Vas a decir, ¿no? Te soñé a ti, fue una pesadilla. También pasa. O que están hable y hable también, ¿no, Julio? Y habla, entonces no descansan, ¿no? Entonces es un tema muy amplio, muy importante, y que bueno, tenemos esta oportunidad para un poco quitar algunos mitos sobre las pesadillas y ver otros aspectos que sí hay que tomar en cuenta. Oye, Julio, pero yo tengo una duda ahí. Por ejemplo, puede ser que el sueño venga o la pesadilla venga de que te dormiste justo viendo una película o eso estabas haciendo antes de terror, por ejemplo, ya traías alguna charla con este respecto, etcétera, o porque, bueno, pues esto surgió y no tiene nada que ver porque no estabas viendo nada de eso. Sí, porque puede ser algo de un motivo reciente o un motivo lejano, porque todo eso se va almacenando en la mente. En realidad, nuestras vivencias van quedando. Desde que somos niños hasta que tengamos la edad que tengamos, siempre tenemos como una biblioteca de vivencias, y de esa biblioteca, vamos a decir, sacamos un libro y con eso soñamos. Entonces, puede ser que una pesadilla sea un motivo porque me acosté atormentado por una película de terror, y así tengo una cosa que se parece, ¿no? Por cierto, a mí me parece que no se deberían llamar pesadillas, porque eso es así como un diminutivo, claro, ¿no? Deberían llamarse pesadotas. Pesadotas. Sí, porque realmente no la te pasó pueden uno bien. atormentar mucho, ¿no? Sí. Entonces, ese es un tipo de pesadilla que tiene una causa, que bueno, no veas películas de terror en la noche, porque luego las pesadillas son peor que una película como de que terror. se queda en el inconsciente. No, y porque tú la estás viviendo, porque cuando tú vas al cine y ves una cosa de terror, bueno, ese es otro, aquí el monstruo está persiguiendo a otra persona, pero en la pesadilla eres tú el que te están persiguiendo. Pero ya altera como todos tus sentidos y te deja en ese rush, ¿no? Exactamente, sí. Entonces pueden venir también las pesadillas de cosas de eventos pasados, sobre todo cuando hay traumas. Y esto se llama en psicología estrés postraumático. Es decir, que si sigo soñando que, por ejemplo, hubo un acoso o un secuestro y sigo soñando, es porque eso todavía vive en mi mente, en algún lugar de mi mente. Y el cerebro tiene esta facultad de procesarlo a través de los sueños, por eso que son tan importantes. Pero si tenemos pesadillas, el consejo general es que le hagamos caso, o sea, algo tenemos que hacer con ellos. Okay. ¿Algo nos quieren decir? Algo Igual que nos los quieren sueños decir. normalmente. Exactamente, y algo tenemos que trabajar y tenemos que distinguir los tipos de pesadillas. Para poder trabajarlas tenemos que distinguir si son pesadillas que yo digo que vienen del cuerpo o que vienen de la mente. Entonces las que vienen del cuerpo muchas veces son cuestiones hasta por medicinas que tomamos. Ahí, por ejemplo, es biológico. Hay antibióticos que producen pesadillas, por ejemplo, y otros medicamentos. Entonces, si usted tiene una pesadilla de ese tipo y está tomando algún medicamento, pues puede venir de allí. Entonces, descartar eso. O también puede ser porque estamos muy cansados, muy estresados, vivimos una vida muy apurada, entonces tenemos pesadillas. También puede ser porque comemos menudo a las 12 de la noche. Algo pesado. Algo súper pesado, y entonces la digestión, y eso se comunica con el cerebro, y el cerebro produce imágenes de terror porque estoy digiriendo cosas que no. Entonces hay que distinguir esas pesadillas de las que van vienen. y fuman alguna cosa, ¿verdad? Si andan allá en el peyote, algo, no, pues alucinaciones. Qué bueno que mencionas eso, porque ver, el alcohol y las drogas, estas que son recreativas, también pueden producir pesadillas. Y pesadillas terribles que a su vez pueden producir traumas. O sea, yo me puedo producir un trauma a través del uso de estas sustancias, y es tan terrible lo que voy a soñar que luego quedo traumatizado, y después tienes que ir al psicólogo, no para trabajar algo real, sino lo que soñaste. Exactamente. Justo para llevar mi pregunta en el tema de lo de la comida, porque se dice mucho, ¿no? Que si cenas muy pesado, segurito vas a tener
pesadillas. ¿Cómo es que funciona eso, Julio? Bueno, porque hay mecanismos fisiológicos, inclusive bioquímicos, que tienen que ver con nuestros sueños. Básicamente lo que pasa cuando tenemos pesadillas es que aumenta el cortisol, ¿sabes? Esa hormona que llamamos la hormona del estrés. Entonces, a veces el organismo está estresado digiriendo el chicharrón y el menudo que nos comimos a la 1 de la mañana en una fiesta. Bueno, entonces con ese estrés se sube el cortisol y produce estas imágenes terribles. Esa es una de las vías, ¿no? Es una de las cosas que pasa. Hay aquí una cosa de las neurociencias que quiero decir, es que a lo mejor ustedes no saben, y todos aquellos que están preocupados por sus figuras, no es bueno tener tantas pesadillas porque las pesadillas engordan. Válgame. Las pesadillas engordan. Caray. Sí, porque resulta que como tienen liberación de Cortisol, claro. El cortisol tiene que ver con la insulina y el cortisol juntos provoca grasa, entonces te acuestas a dormir. Entonces así cuando vemos a alguna persona le decimos, ay no, es que no estás llenito, lo que pasa es que tienes muchas pesadillas. Sí, puede ser totalmente. Entonces fíjense cómo eso está totalmente relacionado con nosotros. Ajá. Caray, pues yo no me lo podía imaginar, ¿eh? Ok. Eso de que las pesadillas engordan. ¿Verdad? No me Pues lo son podía cosas nuevas, imaginar. pero oiga, hacemos pausa para seguir con Julio, que nos siga platicando, no hemos cerrado el tema y estamos hablando de las pesadillas, vamos a hacer pausa. Y sus significados. Y ahorita me platicabas, Julio, que no necesariamente tiene que ver con la lógica, las pesadillas, porque luego a veces decimos, ay, es que fíjate que tuve una pesadilla, pero cosas tan absurdas, tan ilógicas. Sí. ¿Por qué? Sí, bueno, porque justamente cuando estamos soñando, todas las áreas del cerebro no están encendidas. Se enciende sobre todo en la parte del sueño REM, que se llama. Cuando nos acostamos empezamos con los párpados cerrados a Es mover. apenas el que vas agarrando Sí. el sueñito. No, más bien es el sueño profundo. Más profundo. Sí, y ahí es donde tenemos las ensoñaciones durante esa fase. Entonces, en esa parte suceden muchas cosas en nuestro cerebro. Y una de las cosas que suceden es que la parte lógica se duerme y se activa la parte emocional, que se llama amígdala, pero no la amígdala de aquí, sino una parte del cerebro que se llama así, amígdala. Y entonces ahí procesamos las emociones y de ahí surgen imágenes que no tienen que ver con la lógica porque nuestro cerebro justamente está funcionando de otra manera. Ahora, eso no quiere decir, lo dijimos anteriormente en el programa anterior, eso no quiere decir que estemos menos inteligentes, al contrario, tenemos otro tipo de inteligencia que yo llamo inteligencia onírica. Entonces, por eso es que hay que atender los sueños, porque sí son mensajes, pero no desde la racionalidad, sino desde la emocionalidad. Entonces tienen que ver mucho con nuestra vida emocional, y las pesadillas en particular tienen que ver con nuestros miedos, con nuestras ansiedades, con nuestras angustias, cuando no son el otro tipo de pesadillas que mencionamos, que son porque comí mucho en la noche, por ejemplo. Bueno, también me decías que hay pesadillas que cuando son recurrentes, de alguna manera se tienen que sanar, ¿no? Y hay que tener algún tipo de especialista terapia. ahí. ¿verdad? Sí, claro. Hay tipos de pesadillas que hay que ir al psicoterapeuta a tratarlos, a averiguarlas. Y nos pasa todo, sobre todo si son de este tipo recurrentes, porque nos atormentan y hay algo que resolver. Yo, por ejemplo, tenía una pesadilla con el fin del mundo y soñaba eso muchísimo desde la niñez, la infancia, la adolescencia, todo eso, ¿no? Y tuve que llevarlo a terapia. En mi caso fue porque, y no era por un trauma de algo que existía, sino que yo tenía una abuela que le gustaba leer la Biblia y ella le gustaba leer la Biblia, el Apocalipsis, y nos los leía a mi hermano y a mí para dormir. Entonces, claro, hubo una especie de entrenamiento sobre el fin del mundo que a mí se me había olvidado. Luego, indagando en terapia, fue lo que pude identificar eso. Que a mi abuela le gustaba mucho leer la Biblia y así. Y cuando descubrí eso, nunca más aparecieron esos tormentos nocturnos. Como decodificación. Es una decodificación, hay que llegar a la causa, hay que ver de dónde viene y uno trabajarlo y así. Entonces eso es lo que hacemos en terapia, indagar, bueno, de dónde viene. Y a veces no son experiencias, como decía yo, que te secuestraron ni que te hicieron un tormento, no, son cosas de nuestra percepción, muchas veces enraizadas en nuestra historia Que se infantil. quedaron ahí en el inconsciente, como dices tú, de lo que te pasaba a ti, y entonces sí se trabaja como la biodescodificación. Exacto. Oye, Julio, ¿y por qué se dice que es más frecuente las pesadillas en niñas que en niños? ¿Es cierto?
Yo no estoy seguro tanto de eso, pero sí son muy frecuentes en niños en general. Los niños tienen muchas pesadillas y a veces es un motivo de preocupación también para los padres. ¿Qué hacer, no? Tendríamos que hablar de eso, ¿no? Estar atento. Una de las cosas es preguntarle al niño cuando tiene pesadillas qué le pasó en la escuela, por ejemplo, porque a veces vienen de, por ejemplo, acoso escolar. Entonces luego el niño no ha hablado todavía de qué le pasó, pero salen las pesadillas. Entonces sí es importante ponerle atención a los niños cuando tienen pesadillas. O también puede ser algún trastorno orgánico, como decíamos antes, algo que le está pasando en su digestión, algo que está pasando, que hay que ver también desde el punto de vista médico que puede ser, ¿no? Ok. Fíjate que yo ahorita me acordé de un conocido, un matrimonio conocido que tiene un niño como de 5 o 6 años, que ellos referían que el niño cuando tenía pesadillas, el niño gritaba y todo, entonces ellos iban y lo despertaban, pero el niño como que se mantenía en un estado como, no sé si como sonámbulo, no sé, Okay, sí. pero que como que el niño, aún con los ojos abiertos, como que se mantenía en esa pesadilla. Sí, ¿Cómo pasa eso tiene, Eso, sí, eso es muy interesante y qué bueno que lo mencionas para aclararlo. Hay lo que se llama parasomnias, que son trastornos del sueño. Y muchas veces no tienen que ver con la ensoñación, sino también con mecanismos de las primeras fases del sueño. Entonces está el sonambulismo, está el hablar dormido, hay una cantidad de cosas. A veces es que el sistema nervioso no descansa suficiente, entonces se crean estos momentos. También es algo para examinar, sobre todo con un neurólogo. Los neurólogos se especializan también en el sueño, en trastornos del sueño y atienden todas estas cosas de las parasomnias. Entonces es importante, si eso sucede, buscar una atención médica y especialmente neurológica. Porque es desesperante, ¿eh? Que están despiertos Sí. y le sigues diciendo, ellos siguen gritando, te Sí, siguen, sí, o sea, sí. pero no te dicen qué pasa. Sí. Todo en el cerebro son neurotransmisores y hay un equilibrio que se está dando. Entonces, a veces los niños por alguna razón, tienen algún desbalance de neurotransmisores y, por ejemplo, pueden suceder esto de las parasomnias. Y es impresionante que aunque tengan los ojos abiertos, o sea, porque tú puedes deducir, bueno, ya Sí. despertó el niño, o sea, Sí. como que se conserva en ese otro estado, ¿no? Sí, entonces, pero es importante distinguir entre terrores nocturnos, que son todas estas parasomnias, y las pesadillas. Las pesadillas son algo que puedo recordar. Generalmente estos otro tipo de trastornos no se recuerdan. Después el niño al día siguiente, no, pero no me acuerdo que hice nada, ni no pasa nada. Entonces esos son trastornos distintos del sueño. Las pesadillas que estamos hablando son cosas que podemos recordarnos durante el día. Dice, ay, soñé con tal cosa, soñé con un monstruo, etcétera, etcétera. Esas son pesadillas como tal y no son tan terrores nocturnos. ¿Y es más como se fácil llama. recordar una pesadilla que un sueño que no es pesadilla? Sí, es más fácil recordar una pesadilla porque la pesadilla imprime un contenido emocional más importante. Entonces, claro, como la memoria está ligada a las emociones, mientras más fuerte es el sueño en cuanto a las emociones, más nos recordamos. Más Oye, fácil Julio, ¿no recordarlo. pudiera ser en algún momento, o sea, no sé, estoy yo pensando eso, de que fueran como tipo premoniciones? ¿A alguien le habrá pasado que hay un sueño recurrente y eso lo Sí. tiene nervioso porque puede ser que a lo mejor tenga que ver con su familia, con algo? Sí. Fuera una premonición. Es un tema muy extenso ese de las premoniciones. Hay diferentes perspectivas, ¿no? Y yo creo que hasta podríamos hablar un programa sobre los sueños premonitorios, solamente eso. Ándale. Pero hay una cosa que es de la mente también, que es la anticipación. Todos nos anticipamos. O sea, yo para llegar aquí dije, bueno, tengo que calcular cuánto tiempo lleva hasta llegar al canal. O sea, tenemos funciones anticipatorias. Y los sueños también son funciones anticipatorias. A veces soñamos con el futuro, pero es para prepararnos para el futuro. Es decir, para ensayar qué podría pasar. Eso no quiere decir siempre que eso es lo que vaya a pasar. Eso es otra historia más complicada, lo de la premonición. Pero la anticipación sí es algo muy común. Hay que en hablar de sueños. eso después. Oye, y en este tema me imagino que difícilmente vamos a encontrar una labor de prevención, ¿no? Así como que hay que hacer esto y otro para no tener pesadillas. No, sí hay Sí. que hacer varias Sí. cosas. Lo digo rapidito. Ajá. Por ejemplo, no hacer ejercicio muy cerca de la noche, sino si vas a hacer ejercicio más temprano para que el cuerpo no esté estresado cuando vayas a dormir. Procurar no tomar alcohol, procurar no tomar cosas pesadas, no ver películas de terror en la noche. Todo eso contribuye a que tengamos una mejor higiene del sueño. Y también tener una buena cama también y ahí la propaganda Una para los almohadita. colchones, ¿no?
Muchas gracias, Sí. Julio. Muchísimas A gracias por ustedes. acompañarnos el día de hoy. Y bueno, ya tenemos un tema también sobre la mesa pendiente para poder platicar sobre él, porque también es súper interesante, ¿a poco no? Así es. Muchas Próximamente sueños premonitorios. ¿Va? Perfecto, pues Segunda muchísimas parte. Muchas gracias, gracias. Julio Pérez, por haber estado con nosotros. Y nos vamos a la música. Así es de que viene la banda, escúchenla.